Bienvenidos a esta clase. Acá abordaremos dos importantes causas de justificación del ilícito penal que pueden haber, que son el estado de necesidad y la legítima defensa. El objetivo será que podamos distinguir unos de otros, viendo cuáles son sus similitudes y sus diferencias. Para eso los invito a que primero veamos un caso real en donde se aborda uno de estos institutos, ¿sí? En esta nota de diario pueden ver un hecho conocido por muchos, donde 3 ladrones habían entrado a la casa de Nestarnuk, quien los ladrones ataron y golpearon a su mujer, amenazaron a su hija. Entonces Nestarnuk reaccionó contraatacando a los ladrones, lesionándolos con un arma que tenía, una katana, un sable de samurái. Este es un caso típico de legítima defensa. ¿Por qué? Porque el actuar del agente obedece a una reacción ante una agresión ilegítima de un tercero, ¿sí? Ahora, en cambio, pensemos un caso claro de estado de necesidad. En los casos de estado de necesidad no hay una agresión ilegítima de un tercero, sino que se actúa motivado para evitar un daño inminente, un mal inminente, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que uno va caminando por la calle y se encuentra a una persona herida, ¿sí? Es de noche y encuentra una persona herida, que necesita inmediatamente atención, vendajes. Entonces no queda otro remedio que romper el vidrio de una farmacia, entrar, sustraerle elementos necesarios y atender a la persona. El dueño de la farmacia no tenía ningún tipo de responsabilidad o no había agredido legítimamente a la persona herida, pero aún así el derecho justifica esta acción en base al estado de necesidad. Veamos cuáles son las similitudes y diferencias entre estado de necesidad y legítima defensa. En ambos se puede actuar para defenderse o salvarse uno o a terceros. A su vez, en ambos el mal o la agresión legítima tiene que ser inminente y actual, no lejana y no tampoco ya que haya sucedido, ¿sí? Inminente y actual. A su vez, no se puede ser responsable del daño del mal acechante. Por ejemplo, no me pueden parar en estado de necesidad si yo mismo lesioné a esa persona que estaba ahí en la calle, ni tampoco haber provocado suficientemente la agresión que después me viene en mi contra. Yo no me puedo parar en legítima defensa si yo agredí a quien después me agrede y en las agresiones él resultó lesionado. Ahora veamos las diferencias fundamentales entre la legítima defensa y el estado de necesidad. En la legítima defensa se actúa motivado ante una agresión ilegítima. Y es esta ilegitimidad de la agresión la que después se deriva el resto de los requisitos. Quien agrede ilegítimamente se posiciona en un lugar donde el derecho le brinda menos protección que a quien se defiende, ¿sí? Por lo tanto, solo se exige que el medio utilizado para defenderse sea racional. No se permite la defensa con un medio irracional. Si me van a pegar una cachetada, yo no me puedo defender con una metralleta. Ahora, solo se exige que el daño causado con la acción defensiva sea proporcional en relación al evitado. No se exige que sea menor o igual. Por lo tanto, incluso hasta se permite que el daño causado en la defensa sea mayor que el daño evitado. Ahora, entre eso tiene que haber una cierta proporción. Si me iban a pegar una cachetada, yo no puedo después alegar legítima defensa cuando maté a la otra persona. A su vez, no se exige que la agresión ilegítima se hubiese podido evitar por otros medios. Si yo, por ejemplo, pudiese haber huido de la agresión ilegítima y así evitarla, eso no es una exigencia del derecho. El derecho da la posibilidad a quien está siendo víctima de una agresión ilegítima de defenderse, siempre y cuando sea racional y proporcionadamente. Ahora veamos los requisitos específicos de la estado de necesidad. Acá, al no haber una agresión ilegítima del sujeto sobre quien recae la acción, pensemos en el dueño de la farmacia, que nada tenía que ver con el mal que estaba amenazando de muerte de ese sujeto, las restricciones son mayores, ¿sí? Acá sí tiene que haber imposibilidad de evitar el mal por otros medios. Si, por ejemplo, cuando yo encuentro a la persona tirada en la calle, lastimada, veo que al lado hay un hospital y lo tendría que llevar primero ahí antes que dañar la farmacia, ¿sí? Era evitable el daño causado por otros medios. Y por otro lado, el segundo requisito fundamental es que el mal causado tiene que ser menor que el evitado. Solo así, si el mal causado en la acción en estado de necesidad, en el actuar salvador, es menor que el evitado, el actuar podrá ser justificado en el estado de necesidad. Vistos estos conceptos, los invito a que realicen la siguiente actividad de transferencia.
Esta actividad tiene por objetivo que identifiquen las diferencias entre el estado de necesidad y la legítima defensa. En pantalla pueden ver una pista de cómo puede ser solucionado este cuadro. Si han ido por este camino, seguramente lo están realizando bien. En esta clase abordaremos la culpabilidad, el último eslabón de la teoría de análisis de la teoría del delito. ¿Sí? Ya estamos ante un injusto penal, restará ver si es culpable o no es culpable. La culpabilidad funciona como un filtro para no atribuir responsabilidad penal a quien es inimputable o a quien no se le puede exigir que haya obrado de otro modo. En esta clase veremos puntualmente la imputabilidad o su contracara, la inimputabilidad. La imputabilidad es la idoneidad del autor por sus condiciones psíquicas normales para conocer la norma y motivarse a cumplirla. En contraposición, es inimputable quien no estaba en condiciones psíquicas de conocer la norma o de motivarse a cumplirla. ¿Sí? Atribuir responsabilidad penal a una persona necesariamente requiere que tenga estas actitudes, de comprender la norma y de motivar sus acciones, y de dirigir sus acciones. Esto parte del principio de culpabilidad que ustedes ya lo conocen. Ahora veamos un video que nos puede ayudar. No pasa nada. No hay nadie aquí. Pobrecito. Charles lo No cuida. hay nadie aquí. ¿No puedes verlo? Porque es invisible. Yo puedo verlo por un químico que llegó a mi sangre cuando mi implante se disolvió. No te lo dije porque te protegía. ¿Sabía lo que estaba haciendo el personaje de esta película? ¿Es responsable, por ejemplo, de tentativa de homicidio por falta de los deberes a su cuidado, cuando nos decía que al bebé lo estaba cuidando su amigo imaginario? Aquí se observa un caso claro de inimputabilidad por falta de salud mental. Cuando hay una alteración morbosa de las facultades psíquicas de las personas que le impide reconocer la realidad, es un caso de inimputabilidad. Casos de esquizofrenia, de enajenados mentales, son casos de inimputabilidad. ¿Por qué? Porque no hay representación de la realidad. En igual sentido, tiene que tratarse a los casos de insuficiencia mental, ¿sí? Aquellos casos de idioticia o de debilidad mental, si no pueden tener aptitud para conocer la norma o dirigir sus acciones y representarse la realidad, son casos de inimputabilidad. Ahora, veamos otras causas. Por ejemplo, los menores de edad. Un niño que roba a otro, ¿sí? Un menor de 16 años que roba a otro. El derecho presupone, y sin prueba contrario, que todos estos casos no son pasibles de tener responsabilidad penal. Son todos casos de inimputabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los estados de inconsciencia causados por el consumo de drogas y alcohol? Una persona que comete un delito y en un estado absoluto de inconsciencia. Acá, para que proceda la excusa de inimputabilidad, ese estado de conciencia no tuvo que haber sido autoprovocado por el sujeto para cometer el delito. Si uno se droga o se alcoholiza para ir a cometer un delito, después no puede excusarse por inimputable y va a responder penalmente por el hecho cometido. Esto es lo que se conoce como actio libera in causa. Vistos estos conceptos, los invito a que realicen la siguiente actividad de transferencia.
Esta actividad tiene por objeto que elabore un examen crítico en relación a la culpabilidad, puntualmente a la imputabilidad. Observen en este ejemplo cómo puede ser completado el cuadro. Si han seguido por este camino, seguramente lo han podido completar exitosamente. Continuamos con la clase. Ahora abordaremos las etapas de realización del delito, el iter criminis. El objetivo será que podamos identificar una etapa de otra. Para eso los invito a que hagan una línea de tiempo junto conmigo. En una primera etapa, en una etapa interna, tenemos a los actos de pensar, de imaginar, de decidir cometer el delito, cómo hacerlo, planificarlo. En realidad no son actos, son pensamientos. Transcurren en una fase interna de la persona y por eso no son punibles, ¿sí? No hay exteriorización y por el principio de exteriorización no pueden ser punibles. Después de eso ya pasamos a una etapa externa. Primero, en la etapa externa tenemos los actos preparatorios del delito. Salir a buscar una máscara, una soga, una cinta para atar a la víctima, ir a la ferretería y comprar todo eso. Todos estos actos en sí de preparación para el delito, que ya tengo decidido cometer, no son punibles. ¿Por qué? Porque no producen lesividad alguna y por el principio de lesividad estas conductas no pueden ser delito, salvo que estén expresamente previstas como delitos por el Código Penal, como por ejemplo la asociación ilícita. El 210 del Código Penal establece que si un número determinado de personas se reúnen para planificar y cometer delitos, eso es una conducta penalmente reprochable. Entonces, en principio, los actos preparatorios no son punibles. Después, en la etapa externa, ya tenemos una etapa externa punible, que es cuando hay un principio de ejecución del acto, ¿sí? ¿Cuándo hay principio de ejecución? Cuando hay actos demostrativos de la intención delictiva del agente, ¿sí? No necesariamente realizar el verbo típico, por ejemplo, tironear la cartera, sino cualquier acto que ya demuestre esa intención delictiva. Si a mí me agarran forzando una cerradura de un auto, no me van a imputar el daño de la cerradura, posiblemente me imputen tentativa de robo de un vehículo dejado en la vía pública. Ahora, un delito que ya ha empezado a ejecutarse puede que no llegue a consumación. Y eso puede suceder por desistimiento o por causas extrañas a la voluntad de la gente. El desistimiento tiene que ser voluntario y en los casos de desistimiento el Código Penal establece que no va a haber pena para el agente que oportunamente desistiere. Ahora, hay que diferenciar qué clase de desistimiento tiene que ser, si tiene que ser activo o pasivo. Si estamos ante un caso de tentativa inacabada, donde yo no había hecho todo lo que tenía que hacer para que se produzca el resultado, por ejemplo, había agarrado mi arco y mi flecha y había apuntado a una persona, pero todavía no disparé, basta con que no dispare para desistir voluntariamente. Ahora, si es un caso de tentativa acabada, donde yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer para que se dé el resultado, tendría que actuar activamente para desistir voluntariamente. Entonces, si yo ya disparé la flecha, le tendría que gritar a la otra persona para que no se produzca el resultado y esquive la flecha. Ahora, la falta de consumación puede ser también por causas ajenas a la voluntad de la agente. Y aquí hay que distinguir dos circunstancias. Cuando la conducta de la agente era idónea para causar el resultado, pero el mismo no se produjo, porque por ejemplo el policía lo agarró justo intentando robar, sería un caso de tentativa idónea, ¿sí? Y ahí el Código Penal establece una pena menor. Esos son los casos de tentativa propiamente dicha. Ahora, tenemos también casos de delitos imposibles o de tentativa inidónea, que son los casos en los cuales nunca hubo oportunidad de que se realizara el delito. Por ejemplo, intento hacerle un aborto a una persona que no está embarazada, intento matar a alguien con azúcar,
son casos en donde nunca hubo oportunidad de que se realizara el delito, pese a yo haber hecho todo lo que tenía a mi alcance. A continuación podremos ver un video que nos grafica esta última situación. Estos casos de tentativa inidónea pueden ser disminuidos en su pena o hasta exonerados de pena según la peligrosidad demostrada por el autor. Por último, tenemos la etapa de consumación, que es cuando se realiza el verbo típico, y la etapa de agotamiento del delito, que es cuando el autor del delito logra la finalidad y el objetivo que tenía para sí. Ahora los invito a que realicen la siguiente actividad. Esta actividad tiene por objetivo que ustedes realicen un listado cronológico de las distintas etapas de la realización del delito. Acá les dejo una pista de cómo puede ser completado ese listado. Si han seguido por este camino, seguro lo han logrado exitosamente. Siguiendo esta clase, abordaremos algunos conceptos de participación y otros de concursos de delitos. El objetivo será que puedan ver en casos reales cómo se aplican unos y otros. Al derecho penal no solo le importa perseguir a quien realiza el verbo típico, sino muchas otras veces a quienes han participado de alguna forma en la comisión del hecho. Hay participación criminal cuando varias personas intervienen como sujetos activos en el proceso de comisión de un hecho típico. Acá los requisitos son dos: que haya comunidad de hecho y convergencia intencional, que sea para el mismo hecho y que estén de acuerdo en cometer todos juntos ese hecho. Existen distintas formas de intervención en un hecho delictivo. El primero es el autor, es quien realiza el verbo típico, por ejemplo, quien sustrae la cartera. Después pensemos en casos de múltiples autores, casos de coautoría. Acá puede suceder que entre varios realicen el verbo típico, como por ejemplo golpear a una persona, o que uno de ellos realice el verbo típico y el otro ayude de alguna forma en el tramo ejecutivo a esa realización. Por ejemplo, pensemos el caso de dos personas que salen a robar en moto, uno maneja y el otro arrebata la cartera. En este último caso, se puede definir como coautoría a quien toma parte en la ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella. Después, podemos analizar casos de participación necesaria, ¿sí?, que es quien efectúa un aporte o colaboración indispensable, anterior o concomitante, que resulte aprovechado por el autor en el momento del hecho o en el tramo ejecutivo. Es aquel aporte que permite que el hecho se realice como se realizó, ¿sí? Si por ejemplo yo le doy un arma para que otro vaya a robar con arma, le estoy dando un aporte sin el cual ese hecho posterior no se hubiese realizado como se realizó. Si hago de campana, vigilo a las afueras de un lugar para que adentro roben con tranquilidad, esa tranquilidad que yo les aporto a los de adentro permite que el hecho se realice como se realizó. Entonces ese aporte necesario que permite eso sería un caso de participación necesaria. Al partícipe necesario, al coautor y por supuesto al autor les corresponde la misma pena, es la misma pena que al autor. Después tenemos casos de participación secundaria. El que coopera realizando cualquier aporte no aprovechado en el tramo ejecutivo del hecho sería un caso de participación secundaria. Puede ser incluso un aporte realizado con posterioridad al hecho, siempre y cuando sea con promesa previa. Entonces, si yo acuerdo con un grupo de ladrones recibirles las cosas que robaron después de sucedido el hecho, sería un caso de participación secundaria. Y por último tenemos casos de instigación. La instigación es que una persona determina a otra a cometer un delito. Si yo convenzo a alguien de que vaya y mate a su padre para poder cobrar la herencia, sería un caso de instigación y también
tiene la misma pena que el partícipe necesario y que los coautores. El caso del partícipe secundario tiene una pena menor que todo el resto. Por último, veamos algunos conceptos de pluralidad delictiva. Si un mismo hecho encuadra en distintas figuras penales, puede suceder que sea un caso de concurso aparente o un caso de concurso ideal. ¿Cuándo será concurso aparente? Cuando en realidad de esas distintas figuras penales se aplica solo una, ¿sí? Porque desplaza el resto, porque es más específica. Entonces, por ejemplo, si una conducta encuadró al mismo tiempo en lesiones y hurto, y lo más seguro es que se encuadre al final en la de robo, que comprende la violencia de las personas y la sustracción ilegítima. Ahora, sería un caso de concurso ideal si las figuras no se desplazan entre sí, si coexisten en la imputación. Entonces, si por ejemplo, yo me quiero resistir a la autoridad, pero en vez de quedarme quieto, no hacer caso, decido golpear y causar lesiones leves, me corresponde que me imputen de ambos hechos, de resistencia a la autoridad y de lesiones leves. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de los dos que comprenda o absorba a la otra figura. Eso sería un caso de concurso ideal. Hemos finalizado esta clase donde han tenido oportunidad de evaluar sus conocimientos y están en condiciones de realizar la actividad integrada.